Llamado de Dios con Maribel. Con temas de la vida cotidiana que nos ayudan a escuchar el llamado de Dios. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este su programa Llamado de Dios. En esta mañana le damos la bienvenida al Padre José René Ángel por acompañarnos y le damos las gracias. Muy buenos días, Padre, ¿cómo está usted? Gracias, buenos días, Maribel, toda la orden. Qué Gracias. bueno, Padre. Me da mucho gusto que esté con nosotros y que aborde con nosotros el tema del egoísmo. Más que nada queremos saber si es algo bueno o es algo malo lo que envuelve el egoísmo y qué es en sí. Bueno, el egoísmo en sí mismo es algo malo cuando se piensa la persona en sí misma. El egoísmo es el sentirse el centro del universo. El egoísta piensa que es el principio y el fin de él mismo. Entonces, en ese sentido va a ser un sentido negativo. Hay que distinguir en esto lo que es el amor propio. Una persona, todos tenemos la misión, una obligación moral de amarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido no se viene a jugar propiamente el egoísmo. No porque yo haga las cosas para mí o por mí, o esté trabajando para mi persona, quiere decir que soy egoísta. Hay que tener ese criterio de amor a sí mismo, y en ese sentido vamos a poder después amar a los demás. Padre, como por ejemplo, si yo me maquillo, me arreglo para que la gente me diga, ay, mira qué bonita, ¿eso es ser egoísta o es un poquito más lo que usted decía, sí, de amor propio? Es parte del amor propio. Uno tiene la obligación de cuidarse a sí mismo, de cuidar este cuerpo que Dios nos ha regalado. Dios nos regaló el cuerpo, pero es como el mantenimiento que tenemos que hacer de él mismo. Y ponemos el ejemplo del carro, que es un ejemplo muy claro. El carro no nada más lo compro y lo uso. Tiene que tener cierto mantenimiento y debo llevarlo al mecánico y debo cambiarle el aceite y debo cambiarle el filtro, todo su mantenimiento, debo cambiarle las llantas, debo estar checando constantemente los líquidos, debo echarle gasolina y entonces necesito un mantenimiento. Igual nuestra propia persona. El que cuide yo de mi persona, el que me arregle, el que me compre ropa, que me vea mejor, ponerse joyas, todo esto viene a ser parte del mantenimiento que tenemos que hacer de la propia persona. El alimentarnos, pues todo esto es parte del mantenimiento que necesita nuestra propia persona y es el amor propio, pero nunca llega a ser egoísmo. Egoísmo es simplemente sentir con principio y fin la propia persona y esto no es en sí mismo esto. Padre, ¿y es el egoísmo la raíz de todos los males y inició todo con Adán y Eva y el haberse comido la manzana que fue lo primero que nos hizo como formar parte de esto del egoísmo? Ciertamente, cuando nuestros primeros padres comieron del fruto prohibido, lo que estaba detrás era el egoísmo puro, es decir, ellos querían sentirse el centro de atracción. Fue el engaño de la serpiente precisamente que les dice serán como dioses. Al momento que esté la propuesta la serpiente, pues la serpiente es sabia, el demonio es sabio en ese sentido para engañar a la gente. Y entonces les va a ofrecer, ¿ves a Dios? Mira cómo es Dios. Si comen de este fruto van a ser como dioses. Fue una tentación muy grande, que es la tentación que ha tenido el hombre en diversos puntos de la historia. Ciertamente muchos pecados han venido porque el hombre se quiere sentir Dios. Y entonces desplazamos a Dios para convertirnos en dioses nosotros mismos. Y entonces es una tentación muy grande. ¿Qué puede hacer Dios? Pues Dios es todopoderoso y omnisciente y omnipresente. Y entonces es una tentación muy grande del ser humano en diversos puntos de la historia. Ha querido tomar el papel de Dios y es donde han venido muchos de los desastres el mismo mundo del devenir humano. Y entonces, por eso esa tentación de la serpiente propuesta a ellos, dice, ¿serán como dioses? Y ellos dijeron, pues claro que queremos ser como dioses. La serpiente no estaba ofreciendo manzanas, no era un industrial de manzanas que estuvieran vendiendo manzanas. La serpiente no estaba tampoco simplemente ofreciéndoles comida, sino les estaba ofreciendo la tentación detrás. Y fue lo que ellos mismos aceptaron. Dice, yo quiero ser como Dios y entonces si para ser como Dios tengo que conseguirlo o puedo conseguirlo a través del comer del fruto prohibido, pues entonces venga el fruto prohibido y entonces quebrantaron esa alianza
alianza que habían hecho con Dios, la promesa de serle fieles y sobre todo pues quererse ser igual que Dios, que fue el pecado precisamente del demonio y de todos los ángeles caídos. Un poco antes de ese periodo de la serpiente, de esa historia de la serpiente, pues vino la soberbia, el egoísmo del propio demonio, el ángel, Luzbel, que era una luz bella, quiere significar esto, y después que se revela contra Dios porque quiere ser como Dios. También es egoísmo puro. Dice, a mí no me interesa Dios, me interesa mi propia persona. Entonces, ¿quién va a ser el centro del universo? No es Dios, sino soy yo mismo. Y entonces él mismo dice, no quiero obedecer a Dios, y fue de los ángeles caídos. Y todos los ángeles que le siguieron, por eso se llaman ángeles caídos. Esa fue su historia primero, y después viene el engaño a Adán y Eva, el mismo demonio que los engaña en el mismo sentido. Y el demonio que engaña en diversos puntos de la historia, entonces, que quiere hacer al hombre el fin de sí mismo y pensar en sí mismo, y en ese sentido convertirse en egoísta, y que viene al punto de destrozar la misma naturaleza. Padre, ¿el aborto queda dentro del egoísmo también? ¿Es algo que nos lleva a ser egoístas? Claro, una persona cuando está pensando en el aborto, y es cuestión de todos los pecados van en el mismo sentido, que el aborto es un mismo pecado. Cuando una persona se encuentra en esa circunstancia, viene un hijo a lo mejor no planeado, no puedo decir no querido, pero no planeado, y viene la persona a pensar, ¿y qué voy a hacer con este hijo? Y todas las personas que están alrededor, se destruye tu persona, se destruye tu carrera, destruyes tu propio futuro, y entonces la mejor solución es el aborto. La persona está siendo egoísta precisamente porque no solamente está pensando, no solamente piensa en sí misma y no piensa en los demás y no piensa en la otra criatura. Entonces la mujer, aunque lleva en su vientre, en sus entrañas, un hijo, una nueva vida, una vida independiente, está pensando simplemente la mujer en sí misma y no piensa en el hijo, que es una persona. No porque esté muy pequeñísimo no va a ser persona. Es una persona, una criatura de Dios, y entonces debería la persona pensar más bien en el propio hijo. Cuando se pensara de esa manera, no solamente en sí misma la persona, sino piensa también en el hijo de sus entrañas, nunca una persona iba a tomar como solución de ninguna especie el aborto. Padre, también quisiera saber si, por ejemplo, dentro de todos los 7 pecados capitales que existen, ¿es el egoísmo un resumen de todo eso? Es la fuente y el principio de todos los pecados capitales, precisamente. Cuando vemos el egoísmo, eso nos va a llevar a muchos otros vicios y pecados. Y precisamente, pues la soberbia es parte o consecuencia del egoísmo. La persona piensa en sí misma y no va a pensar nunca en los demás. La avaricia, lo mismo, todo para mí, y entonces la persona está siendo egoísta, todos los bienes materiales o espirituales para mí y nada para los demás. La lujuria, de igual manera, pienso yo en mi persona y utilizo a los demás, incluso las personas, como objetos. Y entonces viene a constituirse un egoísmo puro. La gula, de igual manera, toda la comida para mí, y no me interesa que haya gente que no tenga que comer, cuanto yo satisfaga mis propias necesidades, que me interesan los demás. La ira, lo mismo, pienso yo en mí, mi enojo, la ofensa que me hicieron a mi propia persona, y no me interesan los demás, qué piensen o qué hagan o qué necesiten, no me interesa. La pereza, lo mismo, pienso yo en mí mismo y cómo descansar, y no pienso en producir y en hacer, y que hay tiempo para trabajar también. Y entonces por eso se constituye el egoísmo como la base de todos los vicios. Vamos a pensar en nosotros mismos y no pensamos en los demás, ni pensamos en las consecuencias, ni pensamos en el mundo, y mucho menos en los derechos de Dios. Padre, quizás muchas veces nosotros como hijos esperamos o sentimos que es obligación de nuestros padres que nos den
pues las cosas básicas que necesitamos y quizás no pensemos que es necesario el darle las gracias. Esto también es una forma de egoísmo, y si usted tiene algún otro ejemplo dentro de nuestra vida diaria que nos podría elaborar un poquito más. Claro, siempre es de un corazón sensato el ser agradecido. Y por eso es importante, no solamente para los hijos, ser agradecidos con sus padres porque reciben, porque primero que todo, pues no tendríamos con qué pagar a nuestros padres todo el bien que hacen por nosotros. Y entonces los padres de familia no solamente tienen obligaciones, y entonces tienen que darles a sus hijos porque los trajeron al mundo, y entonces hay una obligación moral para con ellos, y sobre todo se piensa a lo mejor de manera material. También hay una obligación espiritual. Pero ¿qué sentido de satisfacción es que la persona sienta el agradecimiento por todo lo que se le ofrece? Y entonces es parte de los hijos el que tienen que ser agradecidos con sus propios padres. Yo creo que nada les ofende, nada les quita, y al contrario los hace más personas cuando pudieran agradecer a sus propios padres. ¿Qué hacen los padres por ellos mismos? El que reciben todo no porque lo merecen, porque no somos merecedores de nada, y podríamos poner el ejemplo para con Dios, cuántas cosas Dios nos regala, y que Dios nos regala por su bondad y por su misericordia, no porque nosotros las merezcamos muchas veces, porque a veces somos hijos ingratos con Dios, como lo pueden ser los hijos de familia con sus propios padres. No porque lo merezcamos nos los dan, sino porque es parte de su bondad. Y entonces una forma de hacer devolver un poquito aquello que recibimos, pues es un sentido de agradecimiento, y el poder ayudar y el poder retribuir también a nuestros propios padres, no solamente el recibir. Y en ese sentido la persona quitaría todo egoísmo y se convertiría más bien en altruista, el pensar en las otras personas, que es un paso muy grande, gigantesco, que es precisamente la oposición de lo que es el egoísmo, más bien el altruismo. Me amo tanto como la Trinidad. ¿Por qué Dios creó? Dios crea porque se ama tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman tanto, que así es un desbordamiento de ese amor la creación. Y entonces crean, y tienen que crear, hacen la naturaleza y hacen al ser humano, no porque necesiten, sino porque es una consecuencia lógica de ese desbordamiento de amor. De la misma manera nosotros hacemos las cosas, vivimos y hacemos para los demás porque nos amamos a nosotros mismos. No somos solamente una sociedad que hace el bien a los demás. Por eso nosotros de manera personal y como institución podríamos pensar en la Iglesia Católica en general o en global, que damos y hacemos por los demás porque nos amamos a nosotros mismos tanto. Es un amor propio. No podemos, bien dice el dicho, nadie da lo que no tiene. Si no tenemos amor, no lo podríamos dar a los demás. Y entonces no podría simplemente estar dando y dando y dando con otros intereses. Alguien podría decir, por ejemplo, bueno, es que yo quiero el cielo y entonces voy a hacer obras de caridad porque quiero el cielo. Sería una cuestión muy egoísta. Doy porque me amo a mí mismo, porque tomo conciencia de que soy persona y de que tengo mis necesidades y que los demás necesitan, y es un sentido de compartir. Y entonces, lejos de estar pensando en un premio más allá, como puede ser el cielo es consecuencia de haberme amado a mí mismo tanto y haber amado a los demás. Y el cielo es simplemente una consecuencia, no es el fin buscado por sí mismo, porque si no se convertiría otra vez en egoísmo. Sería yo muy egoísta en pensar, bueno, pues yo quiero el cielo, y entonces si para conseguir el cielo necesito esto, es como comprar el ticket de la entrada. Pues no es de esa manera. Puedo comprar 1000 tickets para ir a mil shows, y de eso no se trata, sino de pensar en las otras personas también. Precisamente para evitar el egoísmo, entonces tenemos que buscar el altruismo. ¿Cuánto podemos hacer por los demás? Me amo tanto que quiero que también los demás gocen. Y entonces podríamos pensar en las personas que tienen mucho dinero, y sería lo ideal de nuestro mundo. Esto nos evitaría muchos problemas sociales. Es a donde tendría que ir la historia humana. Me amo tanto, gozo tanto de los bienes materiales que quiero que otros también gocen de esos bienes materiales. Estoy satisfecho completamente de comida. Qué bueno que estoy satisfecho, pero
pero siento como un gran favor recibido de Dios que hago donaciones a instituciones de caridad, por ejemplo, un orfanato, les doy para que ellos también gocen y tengan el estómago lleno, que sean también portadores de las gracias de Dios. Y entonces en ese sentido se cambia toda la perspectiva de la propia vida. No solamente estoy buscando, bueno, doy para encontrar el cielo, sino doy porque me amo tanto y porque sé la grandeza de los bienes materiales y espirituales que lo comparto. ¿Podemos decir? Entonces sí hay una diferencia en yo dar a los demás porque me hace sentir bien, porque estoy compartiendo, y dar por querer nada más algún fin. Sí, Es la gran diferencia. Es el sentido de satisfacción. Dios puso este sentido de satisfacción para ayudarnos un poquito a ser altruistas, al poder dar a los demás. No se podría convertir en egoísmo. Siempre que hacemos una obra de caridad, y todo lo hemos sentido, cuando hacemos una obra de caridad, vamos a suponer, le damos un taco, le damos de comer a una persona hambrienta, a una familia pobre, llevamos una despensa a una familia pobre y nos llena de alegría, de emoción, de satisfacción completamente. Dios puso ese granito esa, vamos a decir, pastilla o granito de satisfacción para que pudiéramos nosotros tener ese gusto de dar. No simplemente podría ser, bueno, pues vamos a dar y ya, bueno, y allí quedó, y como que me quito. El amor, como sabemos, es inversamente proporcional. Más amor damos, más amor nos quedamos. Me lleno completamente de amor. Mi propia persona se llena de amor. Y es inverso a los bienes materiales. Con los bienes materiales podemos decir a lo mejor, doy, pero me voy a quedar con menos bienes materiales. El sentido de satisfacción del dar, de donar a los demás es, doy, pero me quedo con más. Y esto nos llena de alegría y nos llena de satisfacción. Por eso es tan importante el compartir. Entre más doy, más me lleno de satisfacción, de amor. ¿Cuál es la diferencia entre el egoísmo ético y el altruismo? ¿Existe una diferencia? El egoísmo ético se ha manejado de alguna manera de esta forma. El egoísmo ético es la persona que piensa en sí misma, pero en dar también a los demás al mismo tiempo, como una forma moral de pensar en la propia persona, como si fuera un valor, el que me tengo yo que amar a mí mismo. Y entonces es completamente erróneo pensar de esa manera, pero es como si uno se quisiera a sí mismo simplemente porque fuera una obligación moral. Me tengo que querer y entonces busco las cosas para mí, porque me tengo que querer. Así sería el egoísmo ético. Y el altruismo es precisamente todo lo contrario, buscarme más bien el bien de los demás. Me quiero a mí mismo, pero al mismo tiempo deseo el bien de los demás. Padre, y si por ejemplo yo digo, pues me quiero a mí mismo, busco los bienes para mí, pero pues no estoy lastimando a nadie, esto es ser egoísta totalmente. El ayudar, puedo hacerlo, el ayudarme a mí mismo y el ver por mi propia persona, pero también tengo que pensar en los demás. No solamente es buscar los límites y decir, bueno, pues no estoy haciendo daño a nadie, sino buscar mi propia persona, también el bien de mí mismo, pero debe ser el bien de los demás, debe ser como una consecuencia. El decir no estoy haciendo daño a nadie es como que truncar los bienes que yo he recibido. Simplemente, bueno, yo gozo, ya pusimos una barrera, una barda, y entonces ya no me interesan los demás, no veo más allá. Sería aquel tipo de familias o aquellas personas que construyen muros en sus propias casas, que viven en un edificio de apartamentos y que no les interesa saber qué hacen los vecinos, ni qué se dedican, ni quiénes son siquiera. Mi mundo es mi mundo y los demás no me interesan. Este sería un egoísmo puro también. Debo pensar en los demás, debo ayudar a los demás, debo ver por los demás, gozar en la vida con los demás. Si tenemos, por eso es el mejor consejo que podríamos dar hoy a las personas, si tenemos bienes materiales, si tenemos bienes espirituales, vamos a compartirlos, vamos más allá. Qué bonito sería, tenemos en la iglesia tantos proyectos, tantos ministerios, tantas misiones. Qué bonito sería si cada uno de nosotros, tomando conciencia de nuestra propia fe,
por ejemplo, donáramos parte de nuestro tiempo para bien de los demás? ¿Cuánta gente hay que necesita ser catequizada? ¿Cuánta gente hay que necesita conocer más la Biblia? ¿Cuánta gente necesita de nosotros? Y entonces todos debemos ser las manos de Dios e ir hacia los demás, ayudar a los demás, compartir el Evangelio. ¿Lo hemos recibido? Pues qué bueno, pero no me voy a salvar con que he conocido el Evangelio. No me voy a salvar simplemente con ir a misa los domingos. No me voy a salvar con rezar el rosario. Debo poner mi fe en práctica. Y por eso es que es tan importante. No solamente pensar en mí mismo. Podría ser un sentido egoísta también. El pensar en mi propia persona, en mi propia salvación, en mi misa. Y pierdo todo el sentido de comunidad y el compartir y el ver que tenemos que trabajar en la vida hombro con hombro y que las demás personas también tienen necesidades en su vida. Tenemos que ir a los demás y ayudarles. Padre, vivir una vida de sacrificio es completamente lo opuesto al ser egoísta. Y tenemos dentro de nuestra comunidad quizás muchos ejemplos de personas que dan más y dan y sin esperar nada a cambio. ¿Cómo podemos nosotros, así como usted dice, dentro de nuestra parroquia, ser serviciales, ayudar a los demás, pero cómo podemos también nosotros hacer sacrificios por otros? Se pueden ofrecer, hacer sacrificio es un sentido espiritual de poder mortificarme yo, mi propia persona, en bien de los demás. Esto es parte de una ascética muy profunda, una vida espiritual muy profunda, y tenemos muchos de los santos. Y el más grande de todos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pensamos, ¿por qué Él sufrió en la cruz? Todo el martirio de la pasión, que es una situación trágica, la coronación de espinas, el esculpirle el rostro, cargar la cruz y luego el mismo morir en la cruz. Y tantos santos que nos dan ejemplo de tanta mortificación. Celebramos la fiesta de San Bernardo también hace unos días y que también él se mortificaba para luchar con sus propias pasiones y que se revolcaba en el hielo para mortificar el cuerpo. Quiere decir, me voy a sacrificar con un sentido de alivio para los demás, de ayuda para los demás. Es un ofrecer a Dios mi propia persona. Hay muchas personas que se mortifican y que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta. Hay muchas monjitas de clausura que hacen mucha mortificación en diversas formas. Tenemos la vida espiritual, la vida religiosa, muchas monjitas de clausura que hacen muchas mortificaciones en sus alimentos, por ejemplo. El mismo vivir alejados del mundo, el mismo hecho de mortificarse en sus propios alimentos, a veces en la celda en donde viven, que viven de una manera muy modesta, que se van mortificando. No es que busquen el dolor por el dolor, como lo podemos pensar para nuestro Señor Jesucristo. Él no buscó el sufrimiento por el sufrimiento y estaba gozando en sufrir, sino estaba gozando que Él estaba pensando en nuestra propia salvación. Y así estos religiosos y religiosas que están en los conventos, en las casas de clausura, que se mortifican a ellos mismos en un sentido espiritual, toda una ascética, una vida espiritual muy profunda, muchos de ellos basados en la regla de San Benito, una mortificación muy profunda para poder de esa manera ofrecer a Dios ese sacrificio en bien de otras personas. No es simplemente mortificarse por mortificarse, eso sería una desviación psicológica, el ser masoquista, buscar el dolor por el dolor. No buscamos dolor por dolor, buscamos más bien la mortificación ofrecida a Dios, pero con un sentido de redención para otras personas. Y simplemente, Padre, usted como ejemplo, el sacrificio que usted hace también al estar aquí en este país, y no nada más usted, ¿verdad? Tantos sacerdotes que están lejos de sus familias, y es un sacrificio muy grande porque pues puede ser que sus papás se enfermen y usted no puede ir a verlos. Entonces sí, es un gran sacrificio el que hacen todos ustedes sacerdotes, todas las religiosas que oran constantemente por nosotros y realmente que son una inspiración a que nosotros también podamos ser un poquito más de sacrificio en nuestras vidas y no ser tan egoístas, porque muchas veces sí decimos, ay, no, es que no puedo dejar de yo hacer esto para seguir a Cristo. Y ustedes son el vivo ejemplo de que sí se puede, porque lo están haciendo y día con día siguen.
El sacerdocio es siempre un ofrecer la vida en bien de los demás. Y esto es cada día tiene uno que buscar la mortificación. Ciertamente es difícil no tener una familia y vivir lejos de la familia carnal y muchas cosas, pero tiene uno satisfacciones, sublima uno el amor en otro sentido, le llama el celibato sacerdotal aquel documento del Papa Pablo VI, que es todo un sentido de ofrecer a Dios nuestra propia vida, pero sabemos que estamos salvando almas, que estamos haciendo el bien. Y esto nos da todo un sentido de satisfacción y al mismo tiempo nos va a ganar el cielo. Brevísimamente podría comentar cuántas veces tantos migrantes sacrifican sus familias, se separan de sus familias, vienen a este país, trabajan arduamente, incansablemente, se sacrifican sobremanera, no digamos al cruzar la frontera, pues es un sentido de ofrecer su vida a Dios día con día, no porque se quieran ellos mismos, sino el amor a sus propias familias, y los felicitamos también. Así es, Padre. Quisiera saber si podría hacer una oración por todas aquellas personas que ofrecen su vida a Dios día con día, y para que Dios abra nuestros corazones y quite un poquito el egoísmo de dentro de nosotros. Como lo hacemos nuestra oración, nos ponemos en la presencia de Dios. Señor Dios, te pedimos que ayudes a todo el mundo, que nos hagas y transformes nuestra vida, nuestras personas, que evitemos toda clase de egoísmo, que saquemos de nosotros esos sentimientos de pensar solamente en nosotros mismos, que nos amemos a nosotros mismos y que vayamos de esta manera hacia los demás, que ayudemos, que demos, que donemos de nuestro tiempo, que ayudemos con bienes materiales, que compartamos con los más necesitados, que eso nos da todo un sentido de satisfacción en la vida y ayudamos a hacer nuestro mundo mejor. Todo esto te lo pedimos porque tú mismo te sacrificaste por nosotros y ofreciendo tu vida nos has regalado la salvación. En tu nombre, así oramos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y permanezca para siempre. Así sea. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta mañana. Esperamos que Dios abra sus corazones y los corazones de todas las personas que están en su familia. Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado para juntos discernir el mensaje de Dios. Este programa es patrocinado por LFD Home Furnishing y Santiago González Jr. CPA.